por recibirnos, pastores. Ya lo habíamos dicho, ha sido una semana muy hermosa. No sé dónde estaban los que no estuvieron, pero lo que el Señor permitió compartir aquí durante estos días debería ser revisado por todos. Si me permite un consejo, pastor, yo pasaría a toda la congregación por el mismo seminario, por la misma escuela, porque creo yo, y van a coincidir conmigo los que fueron parte de la escuela, todos necesitamos, ¿sí? Lo que aquí se compartió, todos. No podemos ser mejores hijos de Dios si no somos mejores personas, primero. Y eso es lo que se compartió. ¿Qué recursos hay? ¿Qué opera en nosotros en nuestra vida diaria? Y definitivamente eso no es para algunos, es para todos. Entonces yo quiero animarlos de verdad a que como iglesia local, como casa, ustedes puedan revisar ese material. Tal vez tener una semana de reuniones de noche especiales donde se comparta cada noche uno de los temas. Sea como fuere, pero deberían revisarlo todos. El Señor vino a traer palabra para la ciudad, para esta casa y para Ecuador. En un momento muy difícil, saliendo de una crisis muy fuerte, estamos hablando de uno de los 3 terremotos más fuertes que ha habido en la provincia, Esmeralda. Entonces no es algo pequeño. El primero fue en 1906, el segundo fue en 1976 y ahora en el 2016. Entonces vemos verdaderamente que ha pasado un tiempo específico. Mire, son 70 años entre el primero y el segundo y son 40 años entre el segundo y el tercero. Y si usted conoce la palabra, se va a dar cuenta que el 40 en la Biblia está relacionado a tiempos terminados, a procesos terminados y al inicio de una nueva temporada. Las escuelas no son inventos o no son simplemente maneras de movilizar a la gente. Son tiempos en los que nos sentamos a escuchar al Señor. Y escuchamos para mucho tiempo porque salimos con demasiadas cosas. Entonces uno no puede caminar al ritmo de las otras personas que estuvieron si no lo revisa también. Uno de los problemas más fuertes después de una escuela es que se pueden aparecer 2 iglesias, la que estuvo ahí y la que no estuvo. Y eso gradualmente empieza a generar una brecha, un espacio. Una de las fuerzas que tiene la iglesia local es tener una sola mente. Entonces cuando decimos amén, lo decimos todos amén porque entendemos lo que estamos diciendo y entendemos lo que Dios está diciendo de tal manera que caminamos juntos. Pero cuando no entiendo por qué está haciendo esto, por qué debemos orar 3 veces al día, qué cuento entonces ahí empezamos a generar 2 mentalidades y gradualmente el precio luego es muy alto. Es gente que se va, es situaciones que nos dividen, porque la fortaleza de la iglesia está en el poder de las relaciones. Mientras más fuertes son las relaciones, más fuerte es la iglesia. Pero para que hayan buenas relaciones tenemos que ver lo mismo. No es necesario que entendamos lo mismo, ese no es un requisito, pero sí debemos ver lo mismo. Y al ver lo mismo es que nosotros podemos mirar hacia dónde estamos yendo y podemos avanzar. Mis amados, solo decirles que Dios está haciendo cosas en el Ecuador y basta ver lo que ha pasado esta semana y el último mes. La escuela empieza el día 16, exactamente un mes después del terremoto. Si alguien tenía duda alguna respecto a que la escuela era o no era del Señor o aquí o allá, ahí se quedó todo en silencio porque definitivamente nadie planificó la escuela para que empiece en ese momento. Nadie sabía que el día 16 iba a haber un terremoto y que la escuela empezaría al siguiente 16. Entonces yo veo la mano del Señor preparando todo para que de verdad esa tragedia que ha vivido esta nación, a nosotros en lo particular como hijos de Dios, nos impulse a la responsabilidad, al deseo de decir, Señor, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, Dios nos ha dicho por qué ha pasado. Tal vez le interesaría conocer por qué ha pasado.
Si yo viviera acá, quisiera saber por qué ha pasado, que alguien me explique por qué ha pasado, por qué ha muerto gente, por qué allá, por qué en Pedernal, qué ha habido allá, qué sucede, por qué 40 años después del último, qué sucede acá. Bueno, si quiere enterarse, tiene que hablar con su pastor para que él le comparte esa información y ser parte de lo que Dios está soltando a este país y a esta congregación en particular. Amén. Lo estoy desafiando a que no se quede cómodamente sentado mirando cómo las cosas pasan y usted las lee en el periódico, las ve en la televisión, sino que entienda qué está haciendo Dios aquí. Ese es nuestro deseo. Una comunidad profética, una iglesia profética, una iglesia es una iglesia entendida en lo que Dios está haciendo. Por eso estamos aquí. Amén. No se ponga serio, no lo estoy retando por no haber venido. Si se siente mal, es el Señor, no yo. Pero sí decirle que estamos felices de estar aquí 6 años después. La primera vez fue hace 6 años y me alegra tanto ver cómo el Señor lo llevó de menos a más. ¿Verdad? Cuando vine hace 6 años, el ministerio era más pequeñito, había muchas cosas todavía que estaban empezando. Hoy día son un ministerio que no lo califico ni por el tamaño, ni por el lugar donde está el local, lo califico por lo que es en el espíritu. Ha crecido en autoridad y eso es importante. Y el ministerio no es el pastor Gustavo y su esposa Mirle, el ministerio son ustedes, todos ustedes, los niños, los hermanos que están atrás, las personas, las abuelitas, los abuelos, las familias, todos somos el ministerio. Entonces, en el proceso de avanzar, no tiene sentido que un matrimonio avance, avanzamos como cuerpo, avanzamos como casa ministerial. Y esta casa ministerial ha avanzado mucho. Gracias a Dios por eso. Y viene más, viene mucho más. Por eso es importante mirar qué está haciendo el Señor y enfocarnos, no distraernos, porque el Padre ha hablado. Y viene un tiempo de muchas cosas, mucho cambio, mucha cosa linda. Sean ustedes quienes disfruten esa experiencia. Es verdad, vinieron hermanos de varios países, aún tenemos aquí pastores de Buenos Aires, vinieron preciosos siervos de diferentes lugares, pero vinimos por ustedes, vinimos por la iglesia del Ecuador, vinimos por Gustavo, Mirle, pero por ustedes en esencia. Primero para decirles, ha debido ser muy terrible lo que pasaron y hemos venido a decirles, hemos estado orando, mucha gente ha orado por los hermanos en el Ecuador, teníamos equipos en muchos países orando por ustedes. Segundo, experimentamos de primera mano los temblores a media semana, sí, en vivo y directo, desde un 4º piso, 5º piso, lo sentimos en la noche y en la mañana. Así que la experiencia fue en estéreo para todos, fuerte, bueno, y eso nos ha hecho quizás solidarizarnos más con lo que ustedes vivieron. Lo segundo es poder decirles, el Señor está avanzando y Ecuador está un poco atrás, así que necesitan correr para ponerse al día. Lo tercero, viene un tiempo de gran expansión de la voluntad de Dios en las naciones de la tierra. Se está levantando una generación entendida en lo que Dios está haciendo. Ya no somos las ovejas que simplemente siguen a los hombres. Hoy día Dios está levantando gente que entiende por dónde va la voz del Espíritu y lo está siguiendo. Amén. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué puedo compartir con ustedes 6 años después? Y el Señor me hablaba del tema central que hemos estado compartiendo el último año. Y en este caso en particular para Ecuador es importantísimo, la justicia. Quiero llevarlos al libro de Job, capítulo 14. Libro de Job, capítulo 14. Versículos 7, 8 y 9. Job
capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Si no encontró, solo escuche. Escuche. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la Biblia y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. ¿Sabía usted que los árboles en la Biblia representan a los hombres? ¿Sabían eso? ¿No sabía? Bueno, ahí está. Algo nuevo que está aprendiendo por venir hoy. En la Biblia, los árboles representan a los seres humanos. Es muy interesante esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No por nada, nuestro Señor murió en una cruz de madera. Y Pablo dice que fuimos crucificados justamente con Él. ¿Se acuerda? Yo le pregunto, ¿cuándo fui crucificado? Yo nací en tal año, 1900 tantos. Jesús murió en el año tantos. ¿Cómo es que yo fui crucificado en Él? La madera en la que Él fue crucificado es mi naturaleza, soy yo. Literalmente morimos los dos ahí, el árbol y Él. Impresionante, ¿no? Desde el principio los árboles son elementos que Dios los asocia a nuestra naturaleza. ¿Será porque dependemos de la tierra y del agua? ¿Será porque en el proceso nuestra razón de vida, Génesis 1, 26, 27, 28, es dar fruto, multiplicarnos? Mire lo que dice aquí Job, qué interesante. Por un momento, mírese como un árbol. Usted sabe que si corta un árbol, pero no lo desprende de la tierra, aún cortado, ay, con el tiempo empieza a reverdecer. ¿Cuándo muere realmente un árbol? Es un tema de dudas. Hace unos meses atrás, hace un tiempo atrás, fuimos con mi familia a un lugar en California, donde están los organismos vivos más viejos de la tierra. Estuvimos frente a un árbol que probablemente tiene 2000 años. O sea, ese árbol estaba vivo cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Es un árbol que si yo me pongo así, pastor, venga un minuto, que si estiramos las manos así y rodeamos la base del árbol, 32 hombres forman su círculo. 32 hombres. Usted no puede ver la parte de arriba del árbol, no se puede ver, no hay forma de tomarle foto. Hay una montaña donde uno va subiendo por la montaña y va viendo partes del árbol. Es uno de los organismos vivos más viejos de la tierra. Se llama secoya, ese tipo de árbol, secoya. Y hay un bosque de secoyas en California, donde yo, que soy un tipo grande, me siento una pulga, porque son las cosas impresionantes, los árboles inmensos. Hay otro árbol que es tan grande su base, que cuando tuvieron que hacer la carretera, no lo pudieron cortarles, pues no lo hicieron. Entonces, cavaron el túnel en el tronco del árbol para que pasen los dos carriles de los autos. Hace algunos años, uno de esos árboles cayó. Se murió definitivamente y cayó. Provocó un sismo grado 3.5. Los árboles
es interesante, nos representan. Imagínese un árbol sin agua, no vive. ¿Usted sabe lo que significa el agua en la Biblia? En la palabra de Dios. ¿Qué es el agua? Ah, sí, vida, correcto, ya, pero ¿qué también es agua? El Espíritu y la palabra. Es interesante, uno puede estar muriéndose, pero una palabra de fe a uno lo reverdece. ¿Ah? ¿Se acuerda de Nabucodonosor cuando él se pone medio loco? Cuando el árbol es cortado, cuando se pone un cinto en el tronco. O sea, en el fondo, en la palabra hay muchísimos elementos que muestran la naturaleza humana a través de los árboles. Ya le voy a leer algunos pasajes. Dice, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra, qué impresionante, y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Qué maravilloso. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 61, está el texto principal de lo que les quiero compartir. En el versículo 3, 61:3, Isaías 61:3 dice, a comunicar la alegría, el Señor vino ¿a qué? Está hablando de a qué vino el Señor, Jesús. Esto está desde el versículo 1, pero voy a leer solo el 3. A comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahvé mismo, para que Él sea glorificado. Otra vez, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Señor mismo, para que Él sea glorificado. Quiero decirle que Dios quiere que nosotros seamos árboles de justicia. Amén. Árboles de justicia. Eso es lo que hay en su corazón y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Es interesante que en el huerto del Edén, Adán tenía una cantidad de árboles y que de hecho la razón del pecado y la posterior expulsión de ese lugar es haber comido del fruto de un árbol, de uno de ellos. Es interesante cómo esta historia empieza con un árbol. ¿Ah? Qué tremendo. Hay una cantidad de árboles mencionados en toda la Biblia. Por ejemplo, el cedro, por ejemplo, la palmera, la higuera, ¿sí? El árbol de mostaza, por ejemplo, el árbol de ajenjo, y cada uno de ellos representa algo especial. Por ejemplo, le doy algunas ideas. El famoso cedro del Líbano, ¿verdad? Era usado para edificaciones, especialmente para construir el interior del templo. Entonces se habla de que las columnas de la casa del Señor estaban hechas con el cedro del Líbano. En otra parte, por ejemplo, la palmera siempre es reflejada con la perseverancia, con la capacidad de soportar la adversidad. Yo en una ocasión estaba en Asia y pude ver una tormenta que quería llegar a tocar tierra y veía unas palmeras que estaban en la playa y literalmente el viento era tan fuerte que la palmera, las hojas de la palmera tocaban la arena. A ese punto estaba encorvada, pero no se rompía.
No se rompía, era impresionante. Parecía un arco que estaba tesándose y se va a romper. Se doblaba y el viento y paraba un poquito y ¡fum! La palmera otra vez. Parecía hecha de goma, impresionante. La palmera habla de esa capacidad de resistir. Dile al que está a tu lado, debe ser como una palmera. ¿Ah? Puedes doblarte, pero no romperte. Y es una característica de los hijos de Dios. Aguantan. ¿Ah? Esa persona que a la primera presión, yo no quiero, me voy. No es una palmera, no sé qué árbol será, pero un árbol frágil no sirve más que para leña. Ahora entiende por qué está el concepto de infierno, destrucción. Al que no, será echado al fuego. Árboles. Un árbol que no sirve para hacer muebles, que no sirve para edificar casas, que no sirve para hacer un instrumento, que solamente atrae termitas, yo qué sé, es un árbol que hay que quemarlo, para lo único que sirve es para hacer asado. La higuera. Es interesante que la higuera aparece en la Biblia. La higuera en la Escritura, hablando proféticamente, simboliza la religión. Es el hombre religioso, es el sistema religioso. Por el otro lado, el olivo representa a Israel. Entonces, qué tremendo que Jesús muera en el jardín de los olivos. Literalmente Él murió en Israel, murió por Israel, pero también murió por lo que el Señor le pidió hacer. Amén. Ahora, podría irme para rato. Tengo una lista inmensa de los árboles, porque hay partes donde los árboles conversan, donde los árboles se revelan, en fin, hay muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Pero el punto es de que el tema central, que no les voy a dar una clase de botánica hoy día, el tema central del que quiero compartir es acerca de ser árboles de justicia. Sí, el Señor nos ha llamado a ser plantío del Señor, árboles de justicia. En el capítulo 61, versículo 3, dice que ese es nuestro nombre. El Señor quiere que lleguemos a ser árboles de justicia. Ahora, yo le hago algunas preguntas. O sea, cuando hablamos de justicia, el primer problema es entender qué es la justicia. Usted va a escuchar que los líderes políticos hablan muchísimo de la justicia, pero sin embargo, cuando ellos dejan de esa posición de autoridad, aparecen destapándose un montón de hechos de corrupción, una cantidad de cosas. Entonces hay como por un lado se utiliza la justicia para atraer el interés de la gente, pero por el otro lado vemos que en el fondo no hay un compromiso por la justicia. Quiero que entienda algo. ¿Por qué los políticos usan aún hoy día el lenguaje de la justicia? ¿Por qué hablan de la justicia social? Por una razón, porque todos los seres humanos la anhelamos. Fuimos creados para la justicia. Entonces, cuando un político habla de la justicia, ¿sabes? Te conecta. No tiene que ver con que seas cristiano o no, o que el político sea cristiano. Él está hablando en un lenguaje en el cual mi ADN reconoce palabras. Nos habla de la justicia, nos habla de que las cosas que el gobierno y el Estado tienen lleguen realmente a cada persona. Por ejemplo, me está siguiendo, ¿verdad? Comprende lo que le digo. Entonces usted va a ver que llega la campaña electoral y todos hablan de justicia. Pero luego cuando termina su gestión, etcétera, uno se da cuenta de la cantidad de injusticias que hubieron. Y ahí uno puede darse cuenta de que no hay coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Ahora, esto pasa también entre nosotros. O sea, si vamos a hilar finito, la iglesia en esencia debería ser la célula, el organismo biológico más justo de la tierra. Pero usted también va a saber, y seguramente que si tiene algunos años en el Señor sabe, de que no necesariamente esa es la realidad. Debería ser, pero no es. Entonces, hay todo un tema muy, muy complejo acá, porque lo que hablamos hace un rato del Ecuador y de aquí y de allá y de lo que se quiere hacer, todo eso solo tiene posibilidad de realizarse si es que nosotros crecemos en justicia. Para Dios la justicia no es opcional, ¿sí? Es tan vertical que literalmente Él
está presente donde hay justicia y Él no está donde no hay justicia. Él no está donde se le canta y se le dice y aquí y allá. No, lo que atrae a Dios es la justicia. Obviamente mi justicia nunca va a ser su justicia. Váyase conmigo al libro de Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Versículo 16. Ahora va a entender exactamente por qué este pasaje habla de esta manera. Entendiendo que los hombres somos árboles, las mujeres también, por cierto, Versículo 16. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, escuche, no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Le pregunto, ¿está hablando aquí de botánica o está hablando de nosotros? ¿Vio? ¿Cómo armoniza el entender que somos árboles espiritualmente para poder ver cómo Dios nos ve? ¿Recuerdan ustedes a ese ciego que recupera la vista, pero no del todo, y le dicen, ¿qué ves? Y dice, veo a los hombres como árboles. ¿Vio? Lo primero que él recupera es la vista espiritual. O sea, si ahorita nos miramos en el espíritu, vamos a vernos como árboles. ¿Ah? Mira, ahí está un árbol de mostaza, el hermano que tiene mucha fe, ¿verdad? Mira, ya está el árbol de canela. ¿Cuál es el árbol de canela? El adorador. Huele lejos la canela. Uy, mira, ya está un árbol. Uy, esa es una pura espina. Está el hermano que es palmera, pasa una prueba terrible y sigue firme ahí. Qué bárbaro el hermano. Es interesante, él mira y dice, veo a los hombres como árboles. Luego vuelven a orar por él y ya los ve como son naturalmente. Entonces, ¿en qué momento esto solo es una metáfora? Es que somos como árboles o somos árboles en el Señor. Según Isaías dice que somos plantío del Señor, somos árboles. Pero obviamente alguien diría, no, yo no soy árbol, o sea, soy como un árbol. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es interesante de que el primero que debe saber qué tipo de árbol es el propio árbol. Ahora, yo no sé, yo no tengo mucha experiencia en el campo, ¿sí? Sembré un limonero en mi vida, sembré un cedrón y un árbol de manzanas, ayudé un poquito. Eso fue todo lo que sembré. Así que aquí debe haber gente que ha sembrado muchas cosas. La abuelita de mi esposa sembraba todo, ella era capaz de sembrar manzanas sobre el asfalto y daban manzanos. O sea, tenía una mano tan extraordinaria que sembraba todo lo que usted imagina. Y todo daba fruto, en cambio sembraba y no me iba muy bien. Pero sí sembré algunos árboles. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta de que si está en medio de un bosque de árboles, uno no puede reconocer qué árbol es hasta que aparece el fruto? Bueno, algunos sí saben, sí, el que creció entre árboles le va a decir, ese es un limonero, ese es un naranjo, ese es... Pero una persona que no está entrenada, la única manera de reconocer un árbol es cuando empiezan estos a florecer y luego vienen los frutos. ¿Está de acuerdo conmigo?
Los frutos son los que determinan el tipo de árbol. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros lo que tenemos es una congregación de árboles, pero que todavía no tienen frutos. Hablemos de fruto como ministerio. Ay, pastor, yo quisiera meterme a esto, pero no sé, esto no estoy seguro, quisiera ir por allá, pero no estoy seguro. Claro, el tema es de que el fruto es el que determina el tipo de árbol que eres. ¿Está conmigo? Y los frutos van a aparecer en tiempos específicos. O sea, uno no cosecha lo que quiere todo el año. Hay algunos muy pocos productos que van a dar todo el año. La mayoría de ellos vienen por temporadas, vienen por estaciones. Por ejemplo, en el país donde yo crecí, en invierno, que más o menos es junio, julio, agosto, es la temporada de los cítricos. Ahí aparece la naranja, lima, mandarinas, pomelos. Todos esos cítricos aparecen en cantidad. Pero cerca a fin de año aparecen otro tipo de productos. Entonces uno va esperando las estaciones. Yo le decía hace un rato, se ha terminado una estación y está empezando otra. Si tú eres un simple ser humano, a ti no te importa mucho. ¿Sabes qué? Que no sé en qué estación estemos. O sea, en el caso de los que están muy cerca de la línea del Ecuador, o sea, ustedes, entre invierno, verano, es el mismo cuento, ¿verdad? Y yo vivo en una parte donde en este momento estamos en primavera y todo está florido. Ya viene el verano, estamos ya con temperaturas de 32 grados, así que viene un verano, verano es agua, piscina, estar en casa, aire acondicionado, pagar harta factura por el aire acondicionado, eso es verano, ¿verdad? Y luego invierno, hemos tenido un invierno fuerte, viajamos un poquito más al norte, tuvimos un invierno de -3 grados, estuvo bastante frío. Acá no se nota mucho, pero igual hay estaciones. Y ha terminado una estación. Este terremoto que acaba de pasar el 16 marcó el final de una estación. Y ahora viene otra estación. Eso significa que ha llegado el tiempo de dar cierto tipo de frutos. Porque las estaciones determinan la aparición de los frutos. ¿Ve? No estamos hablando simplemente, ay, es un tiempo nuevo, es un tiempo nuevo. Repita conmigo, es un tiempo nuevo. No es un tiempo nuevo cuando yo quiero que sea un tiempo nuevo. El tiempo nuevo lo determina el Señor. Y en este caso, ese terremoto marcó 40 años de un tiempo que terminaron. ¡Wow! Ahora viene un tiempo nuevo. Entonces viene una gran manifestación de frutos nuevos. Uy, qué bueno es eso. Los árboles tienen 5 enemigos. ¿Ok? 5 enemigos. Son organismos muy resistentes, pero a pesar de eso no son invencibles. Tienen algunos terribles enemigos. El primer enemigo que tiene el árbol son las tormentas eléctricas. Ellos pueden manejar las tormentas, vientos, ¿verdad? Se quedan sin una sola hoja. Es interesante cómo trabaja un árbol. Parece que hubiera una mente dentro. Es muy impresionante. Es muy impresionante cómo trabajan. Yo tengo muchos biólogos en nuestro ministerio. Entonces ellos me hablan cada cosa de los árboles. Por ejemplo, cómo los árboles pelean entre ellos. O sea, es muy impresionante cómo hay una carrera por encontrar la conexión con el agua, por ejemplo, y cómo mandan una raíz guía, una sola, y cuando encuentra esa llama a las otras raíces, cómo se bloquean entre ellos. Es todo un tema, es muy interesante. Uno parece que estuviera escuchando una novela de guerra y de todo, y son árboles, tú los miras, están igualitos. Pero están ahí peleando y sueltan cosas, muy tremendo. Se aparecen unas enredaderas que estrangulan el árbol tira para arriba para soltarse, quieren llegar a la copa, al sol. O sea, es un tema muy interesante. Uno dice, ay, ¿quién está ganando? ¿Quién gana, chicos? ¿Quién gana, verdad? Pero uno los ve y ahí están. Como que no se ve muy emocionante, ¿verdad? Pero hay una batalla adentro. Los primeros años
crece de cierta forma y luego toma cuerpo y empieza a ensancharse. Y registra en sus anillos todo lo que les pasó. Igual que tú, registras en tus anillos todo lo que pasó. Esto es del cumpleaños de mi hijo. Esto es de... No, esos anillos no. Esos se llaman salvavidas, no. Hablo de otros anillos en el alma. El hombre tiene 7 anillos en su alma y ahí registra su crecimiento, igual que un árbol. Es otro tema. Les decía, el primer adversario que tiene el árbol es la tormenta eléctrica. Un rayo que cae sobre un árbol lo deja para leña. No, hasta ahí llegó el árbol. Literalmente toda la savia que está dentro explota, hierve y explota. Y el árbol queda para madera, no hay más, para quemarse. ¿Qué es una tormenta eléctrica en la vida de un hombre? Una situación de la cual nunca se puede recuperar. Por ejemplo, un divorcio. Un divorcio es algo de lo que una persona nunca se recupera. Sí, yo me volví a casar, no me entiende. O sea, Dios pues dijo que nos casáramos una vez. Se divorció, la fundió, pues ya, ahí quedó. Puede decir lo que quiera, vivir lo que quiere, pero sabe que ya lo quemó. Tenía una bala, un disparo y... Entonces no hay cómo recuperarse. La única manera de que podríamos hablar de que se recupere es que la pareja vuelva a casarse y vuelva a trabajar y caminen y se restauren. Pero en la mayoría de los casos, en realidad, un divorcio es devastador. ¿Cómo afecta a los hijos? Por favor, o sea, usted me entiende, ¿verdad? O sea, en el fondo los hijos nunca se recuperan, aprenden a vivir con eso, pero recuperarse no. Porque ¿qué puede haber mejor que estar con mis padres juntos? ¿Cómo me recupero de eso? Con un viaje a Disneylandia, o sea, es absurdo. Me explico, ¿verdad? La plataforma que queda, la imagen que tengo yo como hijo, que mañana voy a ser papá, o sea, ese es mi futuro, voy a terminar yo también separado, esa es la idea. Entonces, hay situaciones en la vida, no profundizo más, pero, no, pastor, en Cristo todo se resuelve. Yo sé que sí. O sea, en Cristo aprendemos a vivir las cosas. Y de alguna forma, aún lo más terrible que nos pueda pasar en Cristo lo podemos asimilar bien. Pero le puedo asegurar que ese divorcio nunca fue la voluntad de Dios, porque dice la palabra de que no es su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno aprende con los divorcios? A sobrevivir. Pero en el fondo se queman partes de la vida de una persona. Una persona que se divorcia no va a volver a confiar en otra persona como confió. Siempre va a quedar secuelas, siempre va a quedar imágenes, condenación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Por qué hice esto? O sea, me explico, ¿verdad? Le digo porque tengo más de 30 años de pastor. He hablado con mucha gente divorciada, con vidas aparentemente plenas y restauradas. Pero tú, cuando profundizas, te das cuenta que hubo algo que se considera su más grande fracaso, y fue su matrimonio. Entonces, hay cosas que van a venir súbitamente que nos van a quemar por siempre. ¿Me explico? ¿Está conmigo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las tormentas eléctricas son en esencia problemas familiares. ¿Qué puede ser más devastador que algo familiar? Si tu familia está unida y está bien, todo lo demás se maneja. Pero cuando hay algo familiar, cuando se presenta una crisis con tus hijos que te parten por la mitad, o sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Podrán restaurarse? ¿Hay árboles que logran recuperarse de un rayo? Algunos dicen que sí, no lo sé. Pero ciertamente yo creo que es un golpe terrible sobre la vida de una persona, especialmente todo lo que sucede en el ámbito familiar. El segundo enemigo que tiene el árbol es el frío. Los árboles pueden resistir el calor más que el frío. ¿Sí? Literalmente el frío puede matar un árbol. Veamos a la vida del creyente. Nunca he visto a nadie que se muera de entusiasmo.
Pero sí he visto gente que gradualmente se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando y se muere. Y estoy hablando de esa muerte que llamamos se muere espiritualmente, ¿verdad? De ser, ahí queda. Entonces yo creo, y la Biblia en muchos lugares nos exhorta a que no nos enfriemos. Dile que está a tu lado, te están hablando. No te enfríes. ¿Por qué nos congregamos? Para mantenernos calentitos, no para calentarnos unos contra otros. No ese tipo de calentamiento. Ay, estoy caliente en la congregación. No es de lo que estamos hablando. Nos congregamos para experimentar el calor de la hermandad, del amor de Dios. Eso se llama en la palabra koinonía, la comunión de los santos, para expresar el amor que viene de parte de Dios juntos. ¿Te das cuenta que es bonito, verdad? Cuando celebramos juntos. Imagínate tú celebrando tu cumpleaños solito con tu tortita. Cumpleaños a ti, cumpleaños a ti. Aunque nadie te quiere, yo me quiero a ti. O sea, qué atroz, o sea. Pero cuando aparecen 20 gentes, cumpleaños feliz, aquí hay globos. Qué bonito. Es que eso es la iglesia es eso. Por eso dice que nos gocemos juntos, celebremos juntos. Las reuniones deben ser en el espíritu, claro que sí. Adoramos, cantamos, tu amor es infinito. Pero también nos reunimos aquí para hacer ruido, para abrazarnos, para gozarnos. Mi hijo se graduó, venga al fin. Pensé que no te ibas a graduar, cabezón. Vamos a aplaudir al hermano, gloria a Dios. ¿Por qué hacen tanta bulla? Porque nos gozamos con los que se gozan. Me explico, no se vuelva tan espiritual que ya no sonríe. La sonrisa arruga la piel. Para un rostro terso, para una apariencia joven, no sonría, levante el meñique. ¿Cómo lo hice? ¡Qué feo! ¿Verdad? Y eso pasa a veces, ¿verdad? Uno conoce, yo le digo, conocer congregaciones, pero luego se hacen profetas. Entonces uno llega, hola hermanos, ¿cómo está apóstol? Hola hermano, apóstol Fernando. Y todos, profeta, ¿cómo está? Profeto, ¿cómo está? Maestro, ¿qué les pasó? Paz, este es su lugar. Bueno, eso es enfriamiento. Los títulos se enfrían. Enfrían. Yo sé que eres un profeta, aunque no lo diga. Y el decirlo no te hace más profeta. Pero me es más difícil abrazar a un profeta que a un amigo. La congregación es un grupo de gente que necesita aprender a mantener calor. Este mundo es frío, es difícil. Estamos rodeados de hipocresía en el trabajo, en el colegio, los que están en colegio, el bullying. Qué terrible es el bullying. Imagínense venir a la iglesia, ahora bullying pastoral ya también, no pues. Ahora mi pastor se hace profeta, ahora bullying profético. Ay, no. Hay algunos aquí a quienes no les ha amanecido todavía. Algunos que ahí está, ese es bullying profético. Tengo una palabra ahora. Hay un hombre y veo que su vida está al borde, está a punto de apartarse. Su nombre empieza con R. Eso se llama bullying profético. Pero es que tengo una palabra para el hermano con R. Bueno, acércate, dile, ven, tomémonos un café, siéntate. ¿Cómo estás? Dios me ha dado una palabra para ti, te veo perdiéndote. ¿Qué está pasando? No necesito avergonzarlo. Es más fácil recibir la reprensión de un amigo que de un juez. El frío mata a los árboles.
Una helada excesiva puede destruir una plantación inmensa que tardó años en crecer. Debemos ser enemigos del frío. Yo sé muchas veces, y les digo lo que ha pasado, nosotros cuando empezamos un proceso en la congregación de cambiar a esta mentalidad más profética, ¿verdad? Pues nos esforzamos y por meses nos metimos y cánticos nuevos y todo aquello. Pero recuerdo yo muy claramente un día de reunión donde estábamos ahí y veía tristeza en la gente. Pero estábamos adorando ahí cosas maravillosas. Entonces agarré mi guitarra, ¿verdad? Y les dije, me siguen, a los de la alabanza, me siguen. Y empezamos, cuán gloriosa será la mañana. Claro, todos los profetas empezaron a atorarse, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Claro, se nos quedaron patidifusos, constipados y con muchas expresiones de duda, porque ya somos profetas. ¿La adoración profética acaso canta coritos? No. ¿Y tú crees que necesitábamos cantar coritos para el trono de Dios? No, definitivamente no. El trono de Dios no necesita coritos, pero nos necesita alegres. Entonces no le cantamos los coritos al Señor, no, nos cantamos a nosotros. ¿Para qué? Para calentarnos. O sea, no es pecado. No, es pecado vivir fríos. Es pecado darle a Dios algo frío. Qué fe la comida fría. Una sopa ahí, imagínense, ¿verdad? Helada ahí. Un atún al horno que fue preparado deliciosamente como solamente tu suegra sabe hacerlo. Frío, para eso destapaba una lata. O sea, la comida fría no es atractiva, no huele, no te atrae. A Dios tampoco. Puede que estés profetizando maravillas. Mira, wow. Veo que no tiene 7 lámparas perdidas, veo 14:30 prendidas. Qué manera de profetizar. Pero estás frío, no abrazas, no sonríes, tienes cara de aburrido. Miro tus ojos y parece que estuviera viendo los rollos del Mar Muerto, hermano. Claro que Dios quiere que profeticemos, pero por encima de eso quiere que seamos gente feliz. Ese día se armó un fiestón en la congre. Cantamos cánticos del tiempo de los abuelos, ¿verdad? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable. Y mucha gente empezó a llorar. ¿Por qué lloran? Hace tiempo que no cantábamos eso. Está bien, un culto puro, almático, sí, fue noche de recuerdos eso. Y ofende a Dios, no le ofende al Señor. A libertad nos llamó el Señor. Fue sanador cantar viejos coritos, solo eso. Nos olvidamos de la adoración profética espontánea, santo, 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 santo. Eso, ¿verdad? Y cantamos una cantidad de canciones que hace años no cantábamos. Y bueno, fue bueno sentirse libres de poder hacerlo, de no haber caído en una forma rígida, inexpresiva y falsa espiritualidad. Lo que a Dios le impresiona de ti es tu honestidad. Eso es lo que Él anhela de nosotros. Padre, hoy día no tengo la más mínima gana de adorarte. Me siento muy mal. Ha sido una semana terrible, pero lo voy a hacer porque sé que debo. Pero honestamente yo me hubiera quedado viendo el fútbol. Pero estoy aquí porque aprendí que debo ser palmera. Y voy a adorarte, aunque me cueste. Eso es honestidad. Y no va a bajar un rayo. Créame, ese rayo del que hablé siempre son problemas familiares. Nunca Dios te va a mandar un rayo. Dios va a mandarte agua fresca,
Porque tú en esa honestidad puedes ser ayudado. Cuando el Señor, uno de los discípulos le dijo, Señor, no tengo fe, aumenta mi fe. El Señor le dijo, claro que sí, voy a aumentarte. ¿No tienes fe? Yo te voy a dar de la mía, recibe mi fe. Wow, eso es lo que quiero hoy día, honestidad. El frío es terrible. Si nosotros estamos ocupados en lo que Dios nos llamó a hacer, no vamos a tener frío. ¿Quién se enfría? El que se queda quieto, el que se aparta del grupo, el que no sabe qué está pasando, el que se desconecta del fluir de Dios. Tercer enemigo, la sequedad. Esto es la falta de agua. ¿Sabes que cuando el agua empieza a faltar, los árboles empiezan a perder hojas? Es bien interesante. Ellos mismos sacrifican sus hojas, empiezan a secarlas y empiezan a caerse. ¿Por qué? Porque como ve que falta poca o hay poca agua, le falta agua, sacrifica lo menos esencial. Un árbol puede vivir sin hojas, pero no puede vivir sin un tronco humedecido internamente. Entonces sacrifica las hojas. Y lo ves, todo el árbol pelado está, ¿verdad? No busques gente parecida, tranquilo. Están mirando a los lados. Olvídalo, no sean tan literales. Pero la idea es de que el árbol, por el tema de la sequedad, va a empezar a racionar el agua. Va a mandar realmente a la parte neurálgica del árbol, que es el tronco. El árbol depende del tronco, ¿sí? Las raíces se conectan con el agua. Las raíces son normalmente las últimas en morir, pero en algunos casos también las primeras. O sea, si la raíz muere, el árbol está fundido, ¿sí? Entonces va a darse cuenta de que los árboles saben administrar la vida que tienen. Si hay mucha agua, va a pasar algo. Si hay poca agua, va a pasar algo. En nuestra vida diaria, el agua es el Espíritu Santo, es la palabra. No vas a poder sostenerte en esta vida en victoria si no sabes recurrir a la fuente de agua, al Espíritu Santo. Amén. No estamos aquí para depender de las personas. Usted no puede depender de sus pastores, son excelentes personas. Pero sabes que cuando estés en el momento más difícil, Dios va a hacer algo para que hasta ni el celular te funcione. ¿Para qué? Para que de esa forma tú te acuerdes de Él y no busques apoyo en otras personas. La gente se molesta y dice, cuando yo necesité ayuda no había nadie. Esa era la idea. Esa era la idea. No te pelees con la congre o con el pastor. Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque si tú te levantas solo siendo ayudado por Dios, se forma tu carácter. Ay, pero ¿dónde está lo de la compañía? ¿Y dónde está lo de la ayuda? Amigo, cuando el Señor quiere estirar tu estatura, te lo va a trabajar solo. Y en ese proceso nos va a meter en tiempos bien difíciles. Pero su corazón no es destruirnos, es que podamos crecer y podamos empezar a manifestar un nivel de vida que no estamos funcionando. Entonces, no me extraña que en el momento difícil, cuando tú sientas que estás en un problema y buscas a Gustavo, no está, buscas a Fran, no está, ok, deja de buscar, Dios te está diciendo algo, ¿sabes qué? Métete con Dios, dile, Padre, ok, ¿qué debo aprender? Dime dónde está el problema, ¿qué es lo que me quieres mostrar? No quiero que me dejes tirado en un lugar de oscuridad. Dime qué está pasando. Y el Espíritu Santo te va a decir, hasta que me atendiste. Ok, esto está pasando. Esa es la manera en que resolvemos nuestras cosas. No pedimos ayuda, no buscamos a las Naciones Unidas. O sea, me explico. Necesitamos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Y para eso necesitamos ser sensibles. El Espíritu Santo nunca tiene el teléfono descolgado. Nunca lo tiene con mensaje. Te estoy diciendo que el Espíritu Santo nunca te deja en espera. ¿Me estás siguiendo? El Espíritu Santo nunca te va a decir, ¿me llamas en 5 minutos? El Espíritu Santo está ahí. ¿Por qué no lo llamamos a Él primero? Movilizamos a media congregación y no a Él. Él quiere que lo busquemos en primera opción. Los árboles, cuando no tienen agua, tampoco dan fruto. Si ha habido una temporada muy seca y viene la temporada de los frutos, el árbol no va a dar frutos. ¿Por qué? Hay una relación directa entre la proporción de agua y la calidad del fruto. Si da frutos en ese momento, se puede morir.
Debe reservar lo que tiene para sobrevivir una siguiente estación, y la siguiente estación va a dar frutos en una cantidad doble a lo normal, por la anterior que no dio y por esta. Es impresionante. ¿Te das cuenta que el fruto no se puede forzar? Va a ser la consecuencia de la vitalidad del árbol. Si el árbol está sano, va a dar buenos frutos. Si el árbol tiene agua, va a dar buenos frutos. Si el árbol no tiene agua, no va a poder dar frutos correctamente. Si da, van a ser unos frutos que son una broma, unas cosas pequeñitas que nadie les puede comer, no tienen sabor. ¿Por qué? Porque trató de funcionar en el tiempo, pero sin tener el abastecimiento que necesita. Por favor, dése cuenta que delante de Dios los frutos no son una ilusión, son cosas reales y son las que nos califican. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quién eres tú? Eres lo que es tu fruto. Tú eres lo que eres tu fruto. El cuarto enemigo que tienen los árboles son las inundaciones. Pero usted dirá que tiene de malo las inundaciones, o sea, más agua. El problema es que el agua en forma de inundación, o sea, el agua sin curso, el agua sin curso natural es lo más peligroso que hay. El agua desbordada es muy peligrosa. El gran problema es de que el agua, cuando se inunda la tierra, se come la tierra. Entonces, paulatinamente el árbol pierde la capacidad de sostenerse. Probablemente no se lleve el árbol, pero se va a corroer la tierra. Entonces, cuando la inundación baja, usted puede ver las raíces de los árboles. Si las raíces son expuestas, el árbol puede morir. Mire qué tremendo, ¿no? Qué sentido espiritual más fuerte. Si las raíces son expuestas, el árbol puede morir. Qué tremendo. ¿Cuáles son nuestras raíces? Ay, Dios. ¿Qué son las inundaciones? Son los conflictos dentro de la iglesia. El diablo provoca inundaciones. Por ejemplo, celos. Los celos son una inundación. Entran, imagínense, los arbolitos están en la orilla, hermoso, y el río sube, inunda todo. De repente, imagínense que la inundación dura 1, 2, 6, siguen los días. El agua satura la tierra. La tierra se hace barro. Entonces, donde el árbol estaba antes parado y esto era firme, empieza a moverse todo. Viene un viento y ya la tierra no tiene la consistencia para mantener el árbol. Entonces el árbol está, se está moviendo todo. Ese es un conflicto dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo y nos plantamos en una congregación, si tú quieres ser nuestro lugar de refugio, hay un problema en el trabajo, tenías que ascender y te tiraron para abajo, vienes, lloras acá, la gente te consuela, es tu lugar donde tú, aquí no compites, aquí eres. Aquí puedes decir, hermanos, tengo este problema, nos ayudamos. Eso es iglesia, ¿verdad? Hermano, sabe que no he logrado reunir para pagar el alquiler, he tenido problemas, ayudémosle todos. Esa es la iglesia, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto dentro? Celos, contiendas. ¿Por qué canta ella? ¿Por qué no canto yo? ¿Por qué sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué es líder si yo estoy más años que él? ¿Qué se cree? Esa es la inundación, porque empieza a afectar a otros. ¿Se ha dado cuenta, hermano? Resulta que el pastor ha puesto a fulano, y empieza a crecer en otros. Y lo que era un lugar firme, sólido, de repente empieza a moverse. Yo entro aquí, siento juicio, siento que me están mirando, siento que tiene algo contra mí, ya no me siento contento, empiezo a irme para atrás. ¿Qué está sucediendo? Era un lugar donde yo sentía paz. Yo me cubría con la sangre de Cristo al salir, ahora me cubro al entrar. O sea, algo está mal. Siento que cubrirme con la sangre de Cristo al entrar a la congregación, algo está mal. ¿Qué está pasando? Esa es la inundación. Se ha desbordado lo que da vida, comunión, se desborda y nos empieza a corroer la tierra sobre la que estamos. Descubro cosas de mi pastor. ¿En quién crees entonces? En buen chileno, chuta. ¿Qué pasó? Si ya no crees en la gente, imagínate,
estabas esperando el colectivo uno de esos días y pasó por el frente tu discipulador, el que es parte de tu grupo. Lo ibas a saludar, no te miró, pero él venía con una señorita de la mano y no es su tía. Y no es su esposa. Eso es inundación, ¿notas? Algo se te mueve. Entonces llega la reunión, está ahí delante tuyo y tú lo miras con cara de sospecha. Y él está, ay, aleluya, gloria a Dios. Y ¿vio? Esa es la inundación. Se está moviendo el vínculo de confianza. ¿Te das cuenta que la confianza nos hace ser iglesia? Si no, seríamos una asociación, una junta de vecinos, un club deportivo. Lo que nos hace iglesia es que confiamos en un nivel tan íntimo que aquí nos sentimos descubiertos. Esa es la idea. Tú vas a una junta de vecinos, ¿por qué va a pasar la calle por allá? Que pase por mi calle. Todos son de la misma zona, pero cada uno piensa solo en su casa. Por mi casa no para el basurero, que es el colmo, pero pasa por el mío, que haga por acá. Es que ya no va a pasar por el nuestro. A nadie le interesa el barrio, les interesa sus casas. La iglesia no es una junta de vecinos. No estamos aquí para defender nuestros derechos, estamos para defender sus derechos. Nos reunimos como una comunidad de creyentes que confían mutuamente para hacer la obra del Señor. Entonces, lógicamente, de repente tengo este tipo medio sinvergüenza que me está hablando de justicia y lo acabo de ver con alguien que no es su tía. Y me dice, ama a todos. Entonces voy donde el pastor, sabe, no quiero murmurar, pero he visto al hermano fulano. Ya, ok, no se preocupe, yo me encargo. Pero va a decir, sí. 3 meses después el tipo sigue siendo discipulador. Entonces digo, no, ¿qué se traen estos? Ya no confío en el pastor. ¿Vio? Esa es la inundación. El diablo puede corroer la tierra sobre la que estamos parados, haciendo que nuestro vínculo de confianza se quiebre. Y paulatinamente, ¿sabes tú qué vas a querer hacer? Irte. ¿Por qué? Porque ya no tienes tierra que te sustente en ese lugar. Las inundaciones, cuando azotan un bosque, son devastadoras. Los árboles pueden resistir solo los que tienen raíces muy firmes, muy profundas. Si el agua se comió mucha de la tierra, pero tienen raíces más profundas todavía, van a ver ustedes todas las raíces exhibidas ahí, pero las más profundas están todavía metidas abajo. Agua no le falta, lo que le falta es tierra. Ahí vienen los vientos, hay una serie de cambios que se dan en el ecosistema y van a paulatinamente ir llenando un poco, pero el árbol, algunos van a sostenerse y otros van a caer, porque ya no pudieron, tenían raíces muy pequeñas y sobreviven. Entonces, ¿quiénes se quedaron después de la crisis en la congregación? Esos que tenían las raíces muy plantadas, ¿verdad? Que estaban aquí no por confiar en las personas, que en el fondo saben que todos somos carne, su confianza está en Dios y que han aprendido a esperar tanto lo bueno como lo malo de la gente, punto. Mi fe no depende de mi líder, depende de Dios. Si él quiere pecar, él pecará. Pero yo no me muevo, sé en quién he creído, ese es el que se queda ahí. Pero aquel que estaba, mi líder era todo. Yo tenía en mi cuarto Iron Man y aquí tenía a mi pastor. Entonces, lógico, se me movió eso y la inundación se llevó todo y hasta el póster, pues. ¿Me explico, verdad? ¿Se entiende? Quinto peligro, los incendios. Los incendios son las tentaciones no controladas. Una chispita, una pequeña chispita, un palito de fósforo, es lo único que se necesita para que se queme un bosque. Váyase conmigo a Joel,
capítulo 1. Vayan buscándolo con tiempo porque es un libro chiquito. Hace poco ha habido un incendio en Canadá muy grande, muy extenso. Hectáreas de hectáreas de hectáreas. Cuando el fuego se descontrola, es lo que pasa cuando el pecado no es controlado. ¿Me explico? Pero si era algo pequeño, era una llamadita, era esto, era que era viernes y yo estaba triste y quería algo de alegría y me entré a la discoteca y pensé que podía ser luz en ese lugar tan oscuro y uno sale todo chamuscado y quemado, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Parece que vienes de un incendio. Tal cual. Tal cual. Ahí habla Corintios, dice que algunos son salvos como por fuego, o sea, todo quemado, todo destruido. ¿Por qué? Porque pues es que se arrepintió, sí, pero perdiste todo, perdiste autoridad. Una persona que se quema de esa forma va a tardar años en recuperar autoridad, recuperar confianza. ¿Me explico, verdad? El mundo es así. Te conoce que eres cristiana, te mira con cara de, si que eres tú de los aleluyas. No soy de las aleluyas, soy de aleluya, gloria, amén. Mi nombre es Aleluya, Gloria es mi primer apellido, Amén es el segundo. Tú eres de los fanáticos, absolutamente. Entonces no vas a venir al cumpleaños del jefe. Si te tomas el traguito y como no estás acostumbrado a los traguitos, terminas como milanesa apanada, te lo va a echar en cara siempre. ¿Todavía escuchas música cristiana? Tienes que ser cínica para hacer eso. Porque ese es el diablo. Te invita y luego te pasa la factura. Eso es lo que provoca un incendio. Vas a oler a quemado por generaciones. Joel capítulo 1. A partir de eso, resulta que, aparte de esos peligros que tienen los árboles, que son peligros externos, ¿verdad? Hay algunos peligros internos. Los árboles pueden sufrir el ataque de pequeños organismos, muy pequeños. Joel capítulo 1, versículo 4. Lo que dejó la langosta lo comió el saltón, lo que dejó el saltón lo comió el saltamontes, lo que dejó el saltamontes lo comió el cigarrón. Qué versión más interesante. Cigarrón. Aquí se menciona a unos bichitos, ¿verdad? Le leo la versión de las Américas. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. ¿Qué es lo que comió la oruga? Es interesante porque la oruga ataca la raíz del árbol. Le voy a explicar esto muy rapidito. Hay algo que hoy día la genética está tratando de explicar y todavía no lo ve claro. Y es la manera en que nuestros antepasados influyen en nosotros. Esa parte que se llama genética todavía no es algo que la ciencia pueda manejar con presteza. Hay muchas preguntas. ¿Estamos? Se lo pongo así. Cuando yo hablo con una persona que tiene pobreza crónica, mi primer pensamiento es de que la raíz de esta pobreza puede tener al menos 200 años. La pobreza crónica normalmente es un tema generacional. O sea, ¿qué quiero decir? Alguien en los últimos 200 años le dio derecho al diablo de robarle todo a alguna persona. El tema de las finanzas es muy interesante. Las finanzas están asociadas a la raíz. Si tú te das cuenta, cuando tienes finanzas sanas y buenas y fuertes, tú puedes proyectar muchas cosas. La gente ve que las finanzas son fruto, pero en realidad son raíz. El gran punto es, ¿cuánto puede un árbol cambiar si su raíz está mala? ¿Me está siguiendo? ¿Comprende lo que digo?
Hay razones bíblicas por las que digo 200 años, tiene que ver con cierto número de generaciones que tienen que jalar, digamos, un problema. ¿Cuál es el problema típico para que haya sequedad financiera? La injusticia familiar. Por decir algo, si un antepasado suyo, un bisabuelo, le quitó la tierra a gente pobre y la usurpó, hizo llorar a mucha gente con eso y él se hizo dinero, probablemente por unas 8 generaciones la gente va a estar sufriendo la consecuencia de lo que ese hombre hizo. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser descendientes de él. Porque hay maldiciones muy fuertes contra aquellos que despojan la tierra del injusto y justamente del débil. Entonces, cuando yo le digo que estoy hablando con una persona que ni es rica, ni se sabe rica, ni el abuelo fue rico, pero no conoce mucho, dime, ¿cuánto sabes tú de tu tatarabuelo? O sea, es la verdad, ¿cuánto sabemos? No somos los latinos una cultura que sabe sacar, digamos, los hilos de nuestra heredad. Yo veo en la Biblia que eso era importante. O sea, tú hablabas con un judío y él sabía quién era su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y todos los tatas anteriores. Sabía. ¿Por qué? Porque eso, escucha, eso les daba derecho de reclamar cosas. Les daba derecho de pedir perdón por algunas cosas. Ellos sabían de que esas personas eran sus raíces y de que si había problemas en sus raíces, iba a haber problemas en sus frutos. Entonces no era pues algo responsable simplemente ignorar. Por eso es que usted va a encontrar genealogías íntegras en la Biblia. Uno dice, ¿quién pone esto en la Biblia? Quizás ahora no nos sirve en un sentido de aplicación diaria, viva, aunque yo creo que todos sirven la palabra, pero para ellos era esencial. Entonces imagínate tú acá, pero imagínate proyectada en tus bisnietos, que puedan decir, sabes, nosotros hemos entrado un tiempo de bendición gracias a una bisabuela que teníamos. Ahí está, imagínese que usted es la bisabuela. Mírala a tu lado, dile, hola abuelita. Dígale, no sé si, pero a todos, si usted es joven también dígale a la otra joven, hola abuelita. Estimo que va a tener bebés y los bebés van a tener bebés, y entonces usted va a terminar siendo la bisabuela de alguien. Pero imagínese. Claro, las más jóvenes dicen, no, yo no soy abuela, pero vas a hacerlo. Escúcheme, el punto está de que esos bisnietos van a poder decir, sabes, yo tenía una bisabuela en Manta que le creyó al Señor. Le creyó. Y sabes, yo hoy día estoy establecido en mi propia fe, pero también en las promesas que Dios le hizo a mi bisabuela. ¡Qué cosa más linda! Hola. Le largo una bomba que el Espíritu me reveló. Tú estás convertido hoy. ¿En qué? No, o sea, tú eres creyente hoy. Estoy seguro de que alguien en las 10 generaciones pasadas tuyas fue creyente. Alguien trajo una semilla de fe en las últimas 10 generaciones. Tú no lo sabes. Cuando lleguemos al otro lado del río nos vamos a enterar quién era. Porque nuestra conversión, o sea, si te das cuenta, ¿cuántos son los primeros creyentes de su familia? A ver, levanten la mano. Ahora, gracias. ¿Qué posibilidad real había de que tú te conviertas considerando que nadie en tu casa era creyente? Solo piensa. Tenemos la tendencia de decir, ¿verdad? Yo soy el primero. Yo te aseguro que hubo alguien en las anteriores 10 generaciones que creyó a Dios. Y tú eres partecita de ese fruto. Qué cosa linda. Es mi teoría, por favor. No estoy diciendo que lo sea así exactamente.
Porque yo creo en un universo de causa y efecto. Eso quiere decir, solo imagínate ahora, tú consciente de lo que eres, hoy día Manta 2016, 40 años después del último tiempo. Ok, ¿te imaginas que si eres una persona firme, un hombre firme, una mujer en Dios, te imaginas la forma en que vas a abrirle caminos a tus nietos, bisnietos, tataranietos, la manera que tú vas a preparar sendas para ellos? Dice que Abraham daba diezmos por sus generaciones. No tenía hijo todavía y él daba diezmo por sus nietos, bisnietos, tataranietos. Por eso se llama el padre de la fe. O sea, yo no doy diezmos solo por mí, yo doy diezmos por todos mis descendientes. ¿Me sigue? Entonces, cuando hablo de pobreza, esa persona que quiere emprender un negocio y se le quema, o sea, le va mal, quiere estudiar y lo botan, se cierra la facultad de ese año, ¿verdad? Va a la casa, al restaurante que se llama, ¿qué te digo yo? El Camotillo, y el día que vas no hay camotillo, o sea, hay pepinillo. Entonces, o sea, caray, no, a ver un ratito, ¿qué es esto? O sea, eso se llama esterilidad. Entonces, claro, uno se molesta, ¿verdad? Porque que el negocio va, se compra un auto nuevo, tiene que llegarle el único auto de todos los que llegaron que le llegó dañado. Ah, sí, disculpe, tiene que esperar 3 meses. O sea, no es el esperar lo que me molesta, lo que me molesta es que me pase a mí, siempre. Entonces aquí está y está con cara de, ¿verdad? Porque parece que siempre que tú haces fila y estás por llegar a la ventanilla te dicen, se acabó. Eso es lo que quiero decir con espíritu de esterilidad. No es que no tengas hijos, es que tú te das cuenta que no cosechas en la dimensión que has sembrado. Entonces uno quiere resolverlo todo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde estoy mal? ¿Qué estoy pecando? Si yo diezmo, si ofrendo, ¿por qué? Si no sé. A ver un ratito, ¿qué pasa si tú no eres el problema? ¿Qué pasa si alguien hace tiempo atrás hizo algo tan malo que le da derecho al diablo de quitarte lo que es tuyo? Bueno, esa es la oruga. La oruga ataca la raíz del árbol. Es su dulce. Yo creo personalmente que nuestra vida, tú en este momento eres la expresión de tu familia de los últimos 200 años. Tú. Si consideras, por ejemplo, ¿en qué años vivieron? ¿Hasta qué año viven los Manta, pastor? ¿Alguien sabe hasta qué año vive ese pueblo aproximadamente? Olvídenlo. Si consideramos esto, por ejemplo, puede que algunos de aquí sean descendientes de los incas. Yo tenía una abuela que hablaba quichua. Ella creció en el valle de Bolivia y el valle boliviano era una zona donde los incas florecieron. Ella hablaba quichua y hablaba español. Ella no era indígena, pero ella aprendió a hablar quichua porque tenía propiedades y los indígenas hablaban quichua. Para hablar con ellos había que hablar quichua. Ahora, imagínense, el nivel de injusticia en que los quichuas cayeron fue horrible. ¿Qué pasa si en mi código genético tengo algo que es inca? Esa gente mataba niños como matar corderos. ¿Qué probabilidad hay de que haya algo de inca en una persona que nació en el Ecuador? Bastante alta. De hecho, hay incas descendientes hasta el día de hoy viviendo, no es un pueblo extinguido. ¿Qué quiero decir? Debemos dejar de pensar que somos nosotros viviendo acá, haciendo en tal año el todo de nuestra vida. Somos la continuación de muchas cosas.
buenas y malas. Ahora tú, cuando te levantas cada mañana, cuando enfrentas tu vida, piensas que estás peleando por ti. O si eres mamá o papá, quizás piensas que aún por tus hijos. Pero en realidad, estás peleando por generaciones. Porque no son solo tus hijos, si es que los tienes o no, también son tus nietos y los que han de venir y son los bisnietos. O sea, el hecho, por ejemplo, de que tú seas un hombre que mantiene su pacto matrimonial hasta el final, no va a bendecirte solo a ti y a tus hijos, va a bendecir a tus nietos y a tus bisnietos, porque así como el adulterio entró en nuestra familia por nuestros antepasados, también la fidelidad está entrando a tu casa por tu conducta. Entonces ya no vivo yo solo para mí, vivo para los que vienen detrás de mí. Entonces no seré yo un sacerdote inca que tiene un cuchillo y ofrezco mi hijo al sol, pero puedo ser un hombre promiscuo que no respeta mi pacto matrimonial y admito tener 2, 3 esposas, mujeres por todo lado, y soy tan asesino de niños como ese sacerdote inca. ¿Me estás siguiendo, verdad? Sin tener puñal, porque sigo matando generaciones. Esos chicos van a nacer huérfanos, van a nacer sin padres. Están siendo literalmente sacrificados a entidades espirituales de esta zona. Entonces yo tengo la posibilidad de cambiar la genética de los que vienen detrás de mí. Yo no sé si viene el Señor o no viene, espero que venga, pero si se demora un poco más, espero que los que nazcan detrás de mí tengan alguien en su línea genética que haya sido alguien que los lanzó para adelante y no para atrás, que los lanzó para arriba y no para abajo. O sea, de eso se trata. Yo no vivo solo para mí, vivo para una cantidad de gente que no he visto todavía, pero Dios la ve. Eso es vivir con responsabilidad. Entonces cuando dices, no me voy a tomar este vaso de cerveza, no es porque en definitiva es solo tuyo, no eres tú el problema, estás peleando por tus generaciones y lo pones a un lado y dices, no lo voy a hacer porque soy una persona diferente, estoy mirando la eternidad de Dios y no quiero ser yo el que dé lugar a la oruga de la siguiente generación. Eso es carácter que viene como consecuencia de entender de que muchos de los problemas que tienes hoy día, físicos, económicos, emocionales, empezaron hace 200 años. Por eso es tan importante la sanidad interior. Cuando se abre un curso de sanidad interior, vengan, hay otro curso. Estamos hablando de resolver cosas que pasaron hace 200 años con tu familia. No es una alternativa, te parece poca cosa resolver eso. La gente del mundo no tiene cómo resolver eso, amados. Hay gente que está destinada a fracasar matrimonialmente porque todos en sus antepasados fracasaron y no tiene a Dios. Y aquí la gente no puede hacer un curso de sanidad interior de 3 meses. Parece una ironía. Ay, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Métete al curso. No, pero tú pues no, tú métete al curso. Aprende a llorar por lo que pasó en tu casa antes. La oruga es ese espíritu inmundo que se metió en nuestro pasado. A ti no, a otros. Y cuando tú creces, te das cuenta que hay cosas en tu raíz que te hacen débil. ¿Por qué yo miro esto de esta forma? ¿De dónde me salen estos temores? Porque yo no. Eso es la oruga. Luego está el saltón, arbep, la palabra arbep. Es un insecto pequeño, es una etapa del insecto. Que no tiene ni patas ni tiene alas. Vive pegado a una parte del árbol, al tronco. Luego está el revoltón. Yekek. Es la langosta joven, la que está en la fase más temprana de su desarrollo. Entonces vive para comer. Tiene pequeñas alas, pero todavía no vuela. La oruga habla de cosas que pasaron los últimos 200 años. El saltón habla de lo que pasó los últimos 60, 80 años. El revoltón habla de lo que pasó los últimos 40 años. Son las ramas. La langosta es la fase final de maduración de este insecto, ¿verdad? Ya tiene patas, tiene alas.
es lo que destruye a nuestros hijos y a nuestros nietos. Destruye nuestros frutos. La langosta se come los frutos. El revoltón se come las ramas. El saltón se come el tronco. La oruga se come la raíz. De los 4, 3 tienen que ver con el pasado. Solamente la langosta tiene que ver con el presente y el futuro. Es la 4ª fase de generación. ¿Hay maldiciones? Sí. A ver, una maldición muy común que se ha llevado hasta el cine. ¿Alguien tiene idea cuál es el promedio de vida de un americano hoy? ¿O en el siglo XX cuál era el índice promedio de vida? ¿Alguien da un número? 75. 75 años es un buen número y muy cerca a la realidad. Los que menos viven en Estados Unidos son los morenos, los morenitos, los afroamericanos. Aún así, el promedio de vida de un afroamericano es de 70 años. ¿Sabe cuál fue el promedio de vida de los Kennedy, la familia Kennedy? 44 años. Todos los Kennedy murieron antes de los 44 años. Tienes que estar loco para no darte cuenta que hay un tema ahí. Todos. Y trágicamente. Ahora, váyase conmigo a Juan capítulo 15. ¿Le interesa el tema? Y no sé mucho, estoy aprendiendo de jardinería un montón, pero Juan 15. Es mucha responsabilidad para mí que el pastor Gustavo me haya pedido compartir una palabra en la congregación, el único domingo que voy a estar después de 6 años. No sé cuándo los vuelvo a ver. Es mucha responsabilidad. Sé que debo dejar algo que Dios quiere edificar, por lo menos en el año que empieza, hoy. Entonces, para mí no es algo fácil estar parado frente a ustedes hoy día, porque quiero estar absolutamente convencido de que lo que estoy diciendo es algo que Dios necesita dejar aquí. Les repito, la última vez me fui de aquí con la idea que volvía pronto. Tardé 6 años en volver. Entonces, no es algo fácil para nosotros que estamos hoy simplemente decir cualquier cosa. Yo le pido que ese temor que yo tengo al hablar sea el que usted tiene para escuchar. Y no lo tome como algo pequeño. Guárdelo, pregúntele al Señor, aplíquelo en su vida. En el libro de Juan, capítulo 14, 15, Jesús empieza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Verso 2, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Está aquí? Hay muchos. Dese cuenta que si aquí hubiera un experto en viñedos, entendería esto de una forma que no entendemos nosotros que no tenemos experiencia. ¿Me explico? Póngase usted en un relato. Jesús dice, por ejemplo, todo pendrive que se pone una computadora con virus termina con virus también. Tengan cuidado donde ponen el pendrive. Eso solo lo entenderíamos, digamos, personas que manejamos pendrives. Este pasaje, por ejemplo, en el libro en la versión de las Américas ha sido traducido así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Pero en lo que la otra versión que le estoy leyendo no dice lo quita, dice lo levanta.
Hola. Otra vez, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Hemos leído acá, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Siempre me pareció, digamos que algo no estaba muy bien. La palabra que la Biblia de las Américas traduce quitar, lo quita, está mal traducida. La palabra es airo. Y airo significa elevar más allá del nivel de la tierra para que no se pudra. ¡Qué lindo es mi Padre! La palabra literalmente significa levantar, elevar de la tierra para que no se pudra. Lo recoge de en medio de las piedras y lo limpia. Yo no sé si ustedes han visto los viñedos. Estuvimos viviendo nosotros un año entero en Chile, y usted sabe que Chile es un país que produce un buen vino, ¿verdad? Argentina también es un país que produce mucho vino. Es interesante porque los viñedos son plantas pequeñas, literalmente parecen arbustos, pero tienen que tener muchísimo cuidado. Deben poner unos hilos para sostener de tal manera las ramitas que permitan que el racimo de uva cuelgue y no toque el piso. Entonces la altura que tienen las plantitas y las diferentes líneas de sostén son bien particulares. O sea, no es nada fácil sembrar, cosechar vides. Me explico, ¿verdad? Si el racimo de uva toca el piso, se perdió, porque como es algo orgánico, la tierra orgánica se va a pudrir, se quedó ahí. ¿Qué pasa con esa rama que no está dando fruta? ¡Se corta! A ver, cuando tú no dabas fruta, ¿te cortó el Señor? Si resolviera así el reino las cosas, la mitad de los que estamos aquí estaríamos fuera. La palabra airo significa, sabes, no estás dando fruto aquí, te voy a elevar un poco más. Te separa más de la tierra. Si no estás dando fruto es que estás muy cerca a la tierra. Si no estás dando fruto es porque estás muy cerca al mundo. Si no estás dando fruto es porque estás muy cerca de lo que te hace pecar. Señor, ayúdame. Se te quema el cable y el televisor. ¡Ay, todo me sale mal! No, un ratito, le dijiste que te ayude. ¿Qué está haciendo? Te está separando de la tierra. O sea, la tierra, la TV y el cable. No, el punto es lo que tú dedicas de tiempo, la inversión que haces a eso. Métete en separarte y crecer para Dios. Entonces el Señor no quiere cortar aquello que no da fruto, quiere separarlo y levantarlo. Di conmigo, me levanta. Eso es lo que Él hace. O sea, Él va a trabajar conmigo. ¿Te das cuenta que el ser te corta habla muy mal de su salvación en tu vida? O sea, Él se glorifica en que des fruto. Él busca la oveja 100. A veces los profetas quieren resolver todo cortando a la gente. Así que se va, pero sé que se pierda, que lo entrego a Satanás. Espera un rato, a ver, un momento. El Hijo del Hombre vino a salvar, no vino a hacer rifa. Me quedo con este y pierdo este. Es que somos muy pocos. Bueno, que Él determine cuáles son los pocos, no tú. Nuestro corazón debe ser que nadie se pierda. Debemos esforzarnos por aquel que no quiere seguir. Cuando el hermano se desanime, ya no viene a la congregación. Oh, yo ya sabía como profeta, Dios me dijo que se iba a ir. Ok, cállate, profeta, vamos a buscarlo. Vamos a hablar con él. Vamos a orar con él. Tratemos de ver qué está pasando. O sea, no nos resignamos a la idea de que se vaya. ¿Por qué? Porque Dios no se glorifica perdiendo hijos. Puede que haya caído en un engaño, puede que esté pasando por un momento difícil, puede que el diablo lo convenció de algo. Por lo menos intentemos operación rescate.
nos puede pasar mañana a nosotros. Y si mis propios hermanos no tratan de recuperarme, ¿quién me va a recuperar? Cuando uno cae en un engaño, ni siquiera escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que hace el Padre? Tiene una manera de hacer que demos más fruto. Nos separa más de la tierra. Y al que tiene fruto, lo poda. Dice acá, lo limpia. Me gusta la Biblia textual. Lo limpia. Te das cuenta que podar no es lo mismo que solo cortar. Yo tengo un cuñado que es ingeniero agrónomo. Y que menudo problema es podar. O sea, uno tiene que saber cómo corta y de dónde. Porque tú cortas más y hasta ahí llegó la plantita. O sea, 2 años sin fruto. ¿Por qué? Pero no era meter tijera nomás. No es meter tijera nomás. Tienes que reconocer qué tipo de ramas son las que se cortan y cuáles no. Y hasta dónde y cómo. ¡Wow! Qué bueno que no somos nosotros los pastores los que podamos. Qué interesante que aquí no dice que seamos nosotros, dice el Padre es el que hace eso. Qué bueno que es mi Padre el que poda. Si no, algunos estaríamos llenos de cicatrices, ¿verdad? ¿Quién te hizo eso? Mi pastor. ¿Por qué? Porque solo el Señor sabe lo que debe trabajar en nuestra vida. Nos parecemos muchos en muchas cosas, pero en lo íntimo el Señor sabe dónde somos diferentes y en lo que Él puede trabajar. Amén. Entonces, ¿quién es el que debe podar? Dígame, ¿quién? El Padre. La etapa del podar es la etapa de la limpieza, no es la etapa del castigo, es la limpieza. Hay cosas que Dios te quita porque te está limpiando y necesita que esto sea trabajado. ¿Ok? De eso se trata. O sea, hay 2 tipos de creyentes. El que no da fruto, Dios lo levanta más. Y el que da fruto, Dios lo limpia más. ¿Y a quién no molesta? Al que no es su hijo. Entonces tampoco es parte de este árbol, correcto. Entonces aquí estamos, los que están siendo limpiados y los que están siendo levantados. Si quieren, podados o levantados. Segunda de Samuel capítulo 12, a ver si este verso nos ayuda. Segunda de Samuel. Eso es, versículo 12, capítulo 12, perdón. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser árboles de justicia? Entonces Él te va a quitar todo aquello que no te sirve. Ay, ya no hubo tanto entusiasmo, Ese fue un amén con chanfle, amén. De taquito, amén. Amén de taquito. No, si Él quiere que des fruto, amigo mío, Él va a tener que quitarte algo. ¿Por qué? Porque lo que da fruto debe ser limpiado, podado. Y eso es quitar algo. Ay, pero si doy fruto debería darme, no quitarme. Te va a quitar lo que te estorba. Si inviertes mucho tiempo viendo novelas, se te va a fundir la televisión, ¿captás? Porque te ama, te estás llenando la mente de porquería, de basura. El deporte es bueno, pero si le pasas todo el rato con la pelota y jugando con amigos, ¿sabes qué? Balón que compres, balón que se pierde o se pincha. ¿Por qué me pasa eso a mí? Porque te está podando. Entonces está el televisor, está la pelota. Puede haber un tipo de gran altura, simpático, bien, pero te está apartando. El Señor lo va a podar. ¿Por qué se fuera, muchacho simpático? Porque te ibas a perder.
No, si yo lo estaba convirtiendo. No, te estaba convirtiendo a ti. Capítulo 12, versículo 13. David dijo a Natán. ¿Se acuerda cuando David es sorprendido por el pecado que él cometió, verdad? David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Y Natán dijo a David: también Yahvé ha hecho que tu pecado sea remitido. No morirás. Pero como con este asunto has blasfemado grandemente de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán regresó a su casa y Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz a David y se agravó. Y David rogó a Jah Elohim por el niño y ayunó. David se retiró y pasaba la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso ni tampoco comió con ellos. Y al séptimo día aconteció que el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decía: he aquí, cuando el niño estaba vivo, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño está muerto? Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, David comprendió que el niño había muerto, y preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si alguno no tiene fruto, mi Padre lo levanta. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entrando en la casa del Señor se postró. Luego fue a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió te has levantado y has comido. Y él dijo: mientras el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba porque decía: ¿quién sabe si Dios se compadecerá de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso podría hacerle volver de nuevo? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. ¿Qué pasó cuando David pecó? Se arrepintió y el Señor lo levantó del suelo. Ese cortar y ese levantar son gestos de amor de Dios. Es posible que hay cosas que nos absorben el tiempo. Y el gran problema es este: todo tiene que ver con el momento en el que hacemos las cosas. No es lo mismo hacer algo después, cuando el tiempo ya pasó. En su misericordia el Señor nos va a quitar cosas, nos va a separar de situaciones para que podamos administrar el tiempo de otra forma. Porque no queremos, Él no quiere que nosotros nos quedemos sin fruto. No estimen como enojo del Señor cuando Él les quita algo. No se molesten con Él. Cuando ustedes vean el fruto en su vida, se darán cuenta que fue bueno. Que en realidad el Señor, aunque en ese momento fue doloroso, lo que buscaba era que nuestra vida sea mejor y dejemos un legado para los que están detrás de nosotros. Es posible que te quite algunas amistades, pero que te están destruyendo. Algunas personas que están viniendo a tu vida para hacerte tropezar. Es posible que algunas cosas materiales. Yo veo, por ejemplo, hoy día tan obsesionados a los jóvenes con los teléfonos que no me extraña que se les pierda. Pero es divertido, o sea, se le pierde lo que más cuidan. Pero si consultaran al Señor con la frecuencia con que viene el teléfono, serían los profetas a las naciones hace mucho rato. El gran problema es que todo aquello que nos roba su presencia, en el fondo termina siendo algo que nos afecta. Entonces yo no puedo decir está mal la televisión o está mal el teléfono. El asunto es si nos roba lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puede ser algo bueno. Esa persona, por ejemplo, que no tenía un vehículo y ahora tiene un vehículo.
pero como tiene vehículo se va a pasear el domingo, ya no viene ni a la congre. Lo que era bueno y necesario se convierte en un problema. Entonces el día que se le rompe el auto, deja de distraerse y él vuelve a congregarse. Somos una contradicción constantemente, o sea, le digo, parecemos niños, o sea, somos niños de 40 años, o sea, seguimos haciendo cosas que en el fondo podemos entender de que no son equilibradas. Claro que el auto es para pasear, pero entiende también que tú necesitas de la vida de Dios en ti. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo creo que entender lo que Dios está haciendo con nosotros no tiene que ver simplemente con el reunirnos. O sea, debemos entender de que nuestra vida se justifica si tenemos fruto. Estamos aquí para dar fruto. La película de la que hablaba mi amigo Gustavo hace un rato, la que vimos ayer aquí, esta producción de estos profetas de Paraguay, decía para este tiempo he nacido. Se llamaba, había un segundo título de la película que dice para este tiempo he nacido. Y realmente yo creo que para este tiempo hemos nacido. Si hemos nacido para este tiempo, no podemos permitir que nada nos robe lo que Dios quiere que hagamos este tiempo. Amados, que crezcan como árboles de justicia. Si hay cosas en su vida que no están funcionando, examínenlas. Si son cosas heredadas, se puede resolver. Si son cosas que tienen que ver con la manera en que administra su tiempo y sus relaciones, dele a Dios el derecho de que Él intervenga. El Padre es el que corta, el Padre es el que limpia. Note que ahí no dijo que sean los pastores, dijo el Padre. Y tú sabes, te vas a dar cuenta cuando el Padre te quite algo. En ese momento, sé dócil. Dale gracias al Señor porque su deseo es que demos fruto. No nos está castigando. La gente piensa que ser levantado es ser castigado. Qué mente más extraña, ¿verdad? Nos está separando de aquello que nos hace mal, porque nos ama. Los bendigo. Suelto palabras de bendición para cada familia, para cada joven, para cada varón, para cada mujer, para cada abuelo, para cada abuela. Palabras de fortaleza. Declaro que si bien la tierra tembló, tu fe no tiemble. Y puedas establecerte en tierra firme, cada vez más firme. Oro para que el Espíritu de Dios te haga sensible a su voluntad y tus raíces penetren hasta lo profundo, sabiendo siempre contactarte con esa agua viva que es Él. Oro para que tengas disciplina en tu vida y no permitas que nada te robe lo que Dios está haciendo. Pido que tus ojos se abran a este nuevo tiempo, que sea abierto para Ecuador en esta semana. Pido que puedas ver que algo realmente cambió, que así como los días nublados pasaron y salió el sol, también sobre ti ahora viene un tiempo despejado, pero que es un tiempo en el que tú tienes que esforzarte y correr para que las cosas que Dios tiene guardadas se multipliquen sobre tu vida abundantemente. Bendigo tu fe, bendigo la fe de los líderes de la congregación y declaro que ni una sola palabra que hemos traído acá, Sebastián, yo y cada persona que vino, va a quedar sin fruto. Declaramos que lo que el Señor planificó que se soltara aquí en esta escuela, se cumple y se queda aquí en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos y los bendecimos. Reciban todo nuestro amor y de toda la gente y de los ministerios que nos han enviado para estar con ustedes. Gracias, pastor.